Bueno, tal como veíamos al comienzo del noticiero, la tarde del día martes fue desechado por parte de la justicia el delito terrorista en el caso Petronelo. El joven quedó con arresto domiciliario total y fue declarado culpable solo por infringir la ley de control de armas y explosivos. El tribunal, por su parte, desestimó que Petronelo haya querido causar temor a la población. Queremos conversar, en profundidad de este fallo. Estamos con el fiscal Raúl Guzmán, de la Fiscalía Metropolitana Sur. Buenas noches, fiscal Guzmán. Buenas noches, Cristian. ¿Los toma por sorpresa esta resolución, este veredicto? ¿Ustedes qué esperaban? Bueno, la verdad de las cosas es que después de haber desarrollado las 13 o 14 audiencias de juicio oral, nos sorprendió el resultado. Porque la prueba fue categórica. Bueno, y prueba de ello es que el tribunal da por establecido el hecho por el cual se acusó a Luciano Petronelo. Lo que señala el fallo es que ese hecho, que es materia de la acusación, lo califica como un delito distinto. Y la verdad de las cosas, que los antecedentes, y sobre todo desde un punto de vista jurídico, las conductas que se establecieron, estimamos que en ningún caso se encuadran ni como una infracción a la ley de control de armas, en el artículo 13, en relación al artículo 2 por el cual se le sancionó, ni mucho menos los delitos de daño que se provocaron en la sucursal bancaria como consecuencia de la colocación de este artefacto explosivo. Y en ese sentido, nosotros estimábamos que si había una decisión diversa a la conducta de atentado terrorista, era una decisión en términos de que el tribunal señalaba simplemente que esta conducta no estaba tipificada, y al no estar tipificada era impune, es decir, una sentencia de absolución, como lo solicitó la defensa desde un inicio. ¿Es un fracaso para la Fiscalía, para su investigación? No, en ningún caso estimamos que esto sea un fracaso. Tal como te señalé, los antecedentes de la investigación en ningún momento fueron cuestionados, ni tampoco los procedimientos investigativos, ni mucho menos la prueba que se rindió durante la audiencia judicial. Y en ese sentido nosotros cumplimos con nuestro deber de investigar, reunir antecedentes, acusar, rendir pruebas y formar convicción en el tribunal de que aquí existe un hecho y que ese hecho está sancionado por la ley penal. Y en ese sentido, en ningún caso es un fracaso. Lo que sí estimamos que hay un fracaso en cuanto a la protección al derecho que tiene todo ciudadano de vivir en una sociedad que esté dentro de los marcos de la paz social, del Estado de Derecho democrático, ya que todas estas conductas, sobre todo las que están sancionadas dentro de la ley de conducta terrorista, son conductas que atentan precisamente contra estos bienes jurídicos. Y en ese sentido nosotros estimamos que la colocación de un artefacto explosivo de esta naturaleza sin duda es un acto de carácter terrorista, porque el mensaje que se da no es un mensaje en contra del bien o de la persona que se va a atacar, sino que es un mensaje en contra de la sociedad, de disconformidad con el orden social que hoy día tenemos y que la mayoría de los chilenos así se ha dado. Existen canales institucionales y democráticos a través de los cuales todas las personas pueden manifestarse, y estos no lo son. Me da la impresión que el tribunal, al ser esta sucursal bancaria un lugar solitario, no habitado, tomó como atenuante esta iniciativa. También las horas de la noche, a través de las redes sociales, la gente se pregunta si poner una bomba no es un acto terrorista, ¿qué es lo que es? Bueno, yo concuerdo absolutamente con lo que tú señalas y concuerdo plenamente con lo que se ha manifestado por la sociedad a través de las redes sociales. El hecho de que el lugar donde se coloca este artefacto sea un lugar que se dice solitario, porque la verdad de las cosas es que cuando uno revisa las imágenes de la noche en donde ocurre el hecho, inmediatamente llega mucha gente. Además hay gente que pasa por el lugar después de ocurrido el hecho. Minutos antes también. Y minutos antes también. Entonces no podemos decir que no sea un lugar que no sea transitado. Y precisamente es eso lo que la ley de conducta terrorista pretende proteger: el derecho de la persona a circular libremente por los espacios públicos. Cuando una persona va a colocar un artefacto explosivo, sobre todo de aquellos de fabricación artesanal, una vez que es activado este artefacto se pierde todo control sobre él. Puede activarse y detonarse inmediatamente, como ocurrió en este caso, y le provocaron las graves lesiones al propio acusado. Pudo haberse activado minutos después, pudo haberse activado al día siguiente. Es decir, este tipo de artefactos artesanales, con los medios de control de tiempo que se les aplica, no hay ningún control efectivo de que vaya a estallar en la hora y de la forma como lo ha planificado quien lo coloca. Por lo tanto, el riesgo
es mayor. Perfecto. Vamos a ver una nota fiscal que resume esta jornada. También hay otro caso que está en la palestra también por colocación de bombas. Y luego voy a abrir también la entrevista para que la gente a través de Twitter nos puedan hacer algunas consultas. Ya me están llegando, hay muchas consultas, así que vamos a ver la nota y luego respondemos algunas consultas con el fiscal Guzmán. Para el cuarto tribunal oral de Santiago, no hay ninguna duda de que Luciano Pitronello fue quien instaló la bomba que detonó frente al Banco Santander Santiago, ubicado en Vicuña Maquena, esquina Victoria. De hecho, la explosión fue registrada por la cámara de seguridad, video que también captó imágenes del joven envuelto en llamas. Sin embargo, los magistrados descartaron que el bombazo constituya un delito sancionado por la ley antiterrorista, como pedía la Fiscalía. Ni el medio empleado, por su naturaleza y efectos, da cuenta de la intención de producir el justo temor en la población, ni se demostró que este acto en concreto obedezca a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas. Por mayoría, el tribunal decidió recalificar los hechos y declaró culpable a Luciano Pitronello Schuffenegger por los delitos de daños, infracción a la ley de control de armas y utilización de placa patente falsa. Era lo que siempre este defensor, y durante la investigación además, lo consideró, que mi representado efectivamente había cometido un error, pero que ese error no era un acto de terrorismo. No es un fracaso, en caso alguno, respecto a la labor del Ministerio Público, que llevó a cabo una exhaustiva y acuciosa investigación. Lo que aquí existe es una calificación distinta desde el punto de vista jurídico de los hechos, que el Ministerio Público además no comparte. Nos parece jurídicamente extraño que la utilización de un artefacto explosivo, la utilización de una bomba, no sea calificada como un acto terrorista. Luego de que los magistrados desecharan condenar por ley antiterrorista, la Fiscalía no solicitó una nueva pena para Luciano Pitronello, actitud que fue criticada por la defensa. A mí me parece que la reacción que tuvo el Ministerio Público al negarse a justificar la pena que ellos estaban solicitando es una manera, una vez más, mediática de reaccionar frente a una sentencia que ellos consideran desfavorable. A petición de la defensa, el tribunal cambió la prisión preventiva por el arresto domiciliario total para Luciano Pitronello. Siempre confié en la independencia del Poder Judicial de Chile. Estoy muy feliz, muy contenta. En otro caso que también es investigado por la Fiscalía Sur, Hans Niemeyer fue reformalizado por 3 nuevos delitos. Uno de ellos por la instalación de una bomba en el memorial del asesinado senador de la UDI, Jaime Guzmán. Nuestra tesis iba a quedar demostrado así, que efectivamente acá quien empuja la investigación es la inteligencia policial, porque efectivamente es ella la que impone al Ministerio Público que reformalice y que le impute nuevos hechos careciendo absolutamente de fundamento. El tribunal fijó un plazo de 10 días para que la Fiscalía presente la acusación en contra del sociólogo Hans Niemeyer. En tanto, la sentencia condenatoria de Luciano Pitronello será comunicada el próximo 15 de agosto. Bueno, veíamos esta nota que resumía estos dos casos. Partíamos con el caso de Luciano Pitronello también, que es el que nos convoca. Fiscal, ¿por qué no se solicita una nueva pena, tal como lo decía el defensor? Bueno, yo creo que la persona que apareció en la nota, el defensor, no prestó la debida atención a lo que ocurrió en la audiencia. Cuando el tribunal recalifica por estos hechos y solicita al Ministerio Público que se pronuncie respecto de alguna petición de pena por estos nuevos hechos, lo que yo hago es, respecto de uno de los hechos por los cuales el tribunal da por establecido el delito, que es el uso de placa patente perteneciente a otro vehículo, que es uno de los hechos materiales de la acusación, solicito una pena respecto a ese hecho porque ese hecho lo dio por establecido y lo va a condenar por ese hecho el tribunal. Pero respecto a los otros dos delitos, que son el delito de daños y el delito de infracción a la ley de armas, que es el porte y posesión de artefacto explosivo, yo le señalo al tribunal que, en atención a que aquí, existiendo una incongruencia entre los hechos que da por establecido y la descripción normativa de las disposiciones legales que cita para sancionar esos hechos, no vamos a solicitar una pena respecto de cada uno de ellos. Después de que se lleva a cabo esa parte de la audiencia, la defensa solicita penas respecto de cada uno de los hechos.
Y en ese minuto el tribunal la traslada al Ministerio Público y el Ministerio Público, y en este caso particularmente yo, solicito el rechazo de las penas solicitadas por la defensa, que son las mínimas penas para cada uno de los delitos, toda vez que de acuerdo a los hechos establecidos, a la forma como lo establece el tribunal, aquí existiría lo que se denomina un concurso medial, en donde un delito es el medio necesario para cometer el otro. Si el tribunal estima que este hecho, o en lo principal de este hecho, es la decisión del autor del delito de cometer daños, el medio con el que yo cometo estos daños es el medio necesario para llevar a cabo mi plan criminal, que es cometer los daños, que es la utilización de este artefacto explosivo. Y la ley de control de armas sanciona este porte y tenencia de artefacto explosivo, que aún en la especie no se da, porque el tribunal no da por establecido que el imputado haya portado o tenido en el momento de la activación del artefacto, sino que lo que da por establecido es que el imputado lo colocó, luego lo activó y luego lo detonó, que son las conductas típicamente descritas en la ley de conductas terroristas en el número 4 del artículo 2. Pero aún considerando lo otro, es decir, que fuera una infracción a la ley de control de armas, como un delito de carácter medial, el Código Penal sanciona este delito con la pena más alta asignada al delito más grave. Y en este caso, la pena de la infracción a la ley de control de armas va de los 3 años y un día a los 10 años. Y ahí tendría que aplicar, 541 días a los 10 años, y tendría que aplicar el tramo más alto, que es de 5 años y un día a 10. Eso es lo que se señaló en la audiencia, de modo tal que lo que se señala en la nota por el defensor es absolutamente inexacto. Perfecto, vamos a abrir esta conversación también a los televidentes que han enviado algunas consultas. Comenzamos con María Angélica Peche, que le consulta al fiscal qué tendría que haber pasado para ser considerado derechamente por el tribunal un acto terrorista. Bueno, y contestando derechamente a la pregunta, dentro de los alegatos de clausura, lo que se señaló, y que además lo contiene el voto de minoría del tribunal, es que no se requieren actos definitivos y concretos en relación a un temor tal que provoque un miedo paralizante o que lleve a tomar la decisión, por ejemplo, del banco de cerrar la sucursal, de los cuentacorrentistas de irse de esa sucursal, de los vecinos del barrio de vender sus casas y dejar el barrio, porque esa reacción producto del temor de estas conductas terroristas, el legislador no las exige. En consecuencia, si lo que estamos esperando es que un día se coloque un artefacto explosivo en el metro a las 6 de la tarde, que se coloque un artefacto explosivo en un jardín infantil, que se coloque un artefacto explosivo dentro de un ascensor, claro, vamos a tener una reacción como Estado tardía frente a este tipo de conducta. Y evidentemente el resultado material, tanto de destrucción o daño como de muerte, no es un resultado que se exija en la ley de conductas terroristas para que se sancionen estos hechos como constitutivos de delitos terroristas. Basta la finalidad de tratar de infundir ese temor, aun cuando el temor ni siquiera se llegue a producir. Sobre lo mismo, Claudio Salas, a través de Twitter, consulta, relacionado con lo que usted decía, fiscal, ¿no se cree que la justicia está dando una mala señal para otros jóvenes anarquistas? Bueno, nosotros, y tal como lo hemos indicado, respetamos las resoluciones judiciales, podemos no compartirla y en este caso no la compartimos. Una vez que tengamos la sentencia en su integridad, la vamos a analizar y estudiar y vamos a determinar los pasos a seguir. Sin duda la existencia de una decisión dividida con un voto que está por establecer el delito y sancionar al imputado por el delito por el cual el Ministerio Público acusó es un antecedente categórico y serio de que nuestra actividad investigativa y nuestra acusación fiscal tenía el mérito para, y sobre todo la prueba rendida durante el juicio oral, tenía el mérito para producir convicción respecto a la existencia de ese delito. La verdad de las cosas es que la ciudadanía va a tener que formarse su propia opinión y esa opinión transmitirla a través de los cauces institucionales respecto de estos hechos, es decir, qué es lo que la ciudadanía percibe y cómo la ciudadanía entiende que esto debería ser sancionado. Y para ello existen cauces institucionales y espero que los cauces que utilice la ciudadanía no sea precisamente ir a colocar artefactos explosivos a los tribunales de justicia, porque en el fondo ahí estamos muy mal. Aquí tenemos que utilizar los medios y los caminos que nuestra institucionalidad como nación civilizada nos hemos dado.
Hay críticas, fiscal, en torno a las palabras del ministro Chadwick y también uno de los defensores hablaba del rol de la inteligencia policial. Esto lo mezclo con la consulta que vamos a poner en pantalla, que consulta derechamente cuánto afecta a los fiscales las presiones del gobierno de culpar, dice él, sin investigar objetivamente. ¿Hay presiones de parte del gobierno para, en este caso en especial, que es el caso de colocación de bombas? Bueno, o en estos casos, mejor dicho. Yo lo descarto categóricamente, de que existan presiones de parte del gobierno, de algún interviniente en las investigaciones judiciales, en las investigaciones que lleva el Ministerio Público, ya sea querellantes institucionales como el Ministerio del Interior, o los mismos querellantes particulares como los bancos que son afectados por estos delitos. No existió ningún tipo de presión, se ha investigado objetivamente, como señalé. En este caso no hubo ningún cuestionamiento ni a la investigación, ni a los antecedentes, ni a la prueba que se reunió, ni tampoco a la prueba que se produjo durante la audiencia de juicio oral. No hubo ningún cuestionamiento de la defensa respecto ni siquiera del trato que se le ha dado al imputado, que ha sido un trato en donde él ha podido ejercer todos los derechos que como imputado le corresponden. De modo tal que yo descarto cualquier duda que pueda plantearse respecto a presiones que se ejerzan desde fuera del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una obligación y los fiscales tienen un deber de actuar objetivamente y además tienen responsabilidades civiles, penales y administrativas frente a las infracciones a estos deberes. Perfecto. Felipe Álvarez consulta si es que es necesario alguna reestructuración en la Fiscalía dado a los últimos fallos, el caso Bombas y el caso Petronelo. ¿Se ha pensado o es necesaria alguna reestructuración? Bueno, yo creo que a la luz de los resultados, más que una reestructuración en la Fiscalía, todas las Fiscalías están funcionando de manera eficiente. Hay que tener presente qué tipo de delitos estamos investigando. Los delitos de carácter terrorista son delitos complejos en su investigación. Las personas o los individuos que cometen este tipo de delitos son generalmente individuos bastante preparados, es decir, con una educación formal, con códigos de conducta frente a situaciones de ser sorprendido. Aquí, en el caso concreto de Luciano Petronelo, quedó de manifiesto y se probó durante el juicio oral que hubo toda una planificación para cometer este hecho, una planificación que se inició 15 días antes de cometer el delito. ¿Eso acreditó la investigación? Eso se acreditó en la investigación y se rindió la prueba respectiva. ¿Y cómo queda eso palmariamente establecido? Al imputado se le condenó por el uso de una placa patente falsa, no falsa, sino que es verdadera, pero que correspondía a otro vehículo en la motocicleta de su hermano. La primera pregunta es, ¿de dónde sale y cuándo se consiguió esa placa patente? Esa placa patente se obtuvo producto de un hurto que se llevó a cabo el día 16 de mayo del año 2011. Es decir, 15 días antes de cometer el delito. Es decir, ya ahí existía una planificación de que para cometer este delito se iba a utilizar una motocicleta que el imputado sabía dónde obtenerla, y para disfrazar la identidad de esta motocicleta se le iba a colocar esta placa patente falsa. Otro hecho muy indiciario de la estructura y de la planificación del hecho y de los códigos de estas personas que cometen estos delitos de carácter terrorista es que frente al fracaso del delito, porque en el fondo el hecho fracasó desde el momento en que la bomba se activó y explotó, estando colocada y el imputado terminando de su actividad de colocación del artefacto, provocándole las graves lesiones. Si nosotros vemos las imágenes de aquel día, un taxista que pasa por el lugar inmediatamente lo auxilia, inmediatamente. Sin embargo, la persona que lo acompañaba en la motocicleta, ¿qué es lo que hace? Huye del lugar y abandona el vehículo algunas cuadras más allá. Es decir, aquí la instrucción es clara. Si algo falla, todos deben dejar el sitio de suceso y todos deben huir. La persona que es detenida tendrá que asumir individualmente el hecho. ¿Nunca se acreditó la identidad del acompañante? No, hasta la fecha no, y en ese sentido la investigación aún sigue abierta y probablemente sea una reunión antecedente y ojalá podamos establecer la identidad de esta persona. Oscar está preocupado por el futuro de este caso y le consulta, fiscal, si han analizado la idea de recurrir de nulidad en este juicio. Bueno, como lo señalé un poco complementando la respuesta anterior, en cuanto a modificaciones que se puedan establecer, quizás sea necesario, y a la luz de los resultados, en definitiva, una vez que las sentencias queden ya ejecutoriadas, plantear modificaciones, pero modificaciones de orden legislativo.
en cuanto a las atribuciones del Ministerio Público para llevar adelante investigaciones de hechos que sean constitutivos de crimen particularmente, en donde se dote de mayores facultades a los fiscales, en donde además se extiendan los plazos de investigación, porque en realidad los plazos de investigación son bastante acotados, y en donde además respecto de hechos graves como este tipo de delitos o como robos con homicidio, como delitos de tráfico, existe la posibilidad de recurrir ciertas resoluciones que hoy día no podemos recurrir, como por ejemplo la que se dicta cuando se realiza la audiencia de preparación de juicio oral, en donde se puede excluir prueba por impertinencia y no tenemos ninguna posibilidad de revertir esa decisión ante un tribunal superior jerárquico porque no se puede apelar. Y en ese sentido podemos plantear la necesidad de modificaciones legislativas para reforzar la facultad investigativa de los fiscales y para reforzar también sus facultades en el ámbito jurisdiccional. ¿Este caso era lo único que usted estaba investigando? No, no es el único, hay otros casos como el de Hans Niemeyer, también hay otro caso de Carla Verdugo, que también fue sorprendida portando un artefacto Pero todos explosivo. relacionados a las bombas. Todos relacionados a las bombas. Y respecto al caso concreto, contestando la pregunta, una vez que tengamos la sentencia y la analicemos en su integridad, vamos a evaluar los pasos a seguir y evaluar la viabilidad de un recurso de nulidad. Sin duda, la existencia de un voto de minoría que nos da la razón es un antecedente bastante y suficiente como para desde ya vislumbrar que el recurso de nulidad es una vía que vamos a utilizar. Es sorprendente la recuperación que ha tenido Luciano Petronelo a las imágenes que veíamos de este joven envuelto en llamas. Hay consultas también que tienen que ver con el estado de salud, la hace Patricio Tapia, y consulta derechamente quién pagó la atención médica del imputado. Bueno, dentro de la prueba que se rindió durante la audiencia de juicio oral estuvo la declaración de un médico que lo atendió y que señaló clara y categóricamente que él hubiera fallecido si es que no se le hubiera brindado el auxilio inmediato por las personas que llegaron al lugar, pero que además, aún con ese auxilio, fue necesario trasladarlo a un centro de alta tecnología y de cuidado intensivo, en donde se le debieron aplicar medicamentos para mantenerlo con vida. Es decir, él igual hubiera fallecido si no hubiera tenido la posibilidad de contar con estos medicamentos en la oportunidad que lo requirió. Estuvo aproximadamente, me atrevo a decir, 70 o 90 días en primera unidad de cuidado intensivo, después unidad de cuidado de Gran Quemado. Como Gran Quemado está cubierto, tengo entendido, gran parte de los costos de su recuperación por el plan Auge, y en ese sentido es importante considerar aquello de que tuvo la posibilidad de obtener una buena recuperación en el centro asistencial en donde se le brindó esta atención médica. Perfecto. Acá hay una pregunta, la hace Rodrigo Aguayo, que es bastante técnica, ya que cita la ley 18.314 y pregunta si cumple con el objetivo de tipicidad, proporcionalidad, garantía del debido proceso, etcétera. ¿Nos puede explicar usted como abogado de qué trata esta ley y responder un poco la consulta del Bueno, la consulta es bien específica y es un poco lo que se debatió durante la audiencia de juicio oral. El principio de tipicidad dice relación con la descripción de hechos contenida en la ley, y debe ser una descripción de hechos, obviamente, en una disposición legal que se hubiera dictado con anterioridad a la comisión del hecho, y hay un principio de legalidad vinculado, pero fundamentalmente la descripción típica. Y acá, la descripción típica del artículo 2, número 4, sanciona aquel que envía, coloca, activa, detona bombas o artefactos explosivos de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder destructivo, y agrega algunas otras más elementos de intoxicación o elementos corrosivos. Con la finalidad de producir en la población, una parte de ellas, justo temor de ser víctimas de delitos de la misma naturaleza, sea por la naturaleza y efecto de los medios empleados, y ahí establece un criterio de concreción de esta finalidad de producir temor, o sea porque se evidencia un plan determinado de atentar contra un grupo determinado de personas. Acá, por el medio empleado, que es precisamente una bomba, yo creo que si nosotros hablamos con cualquier ciudadano y le consultamos por qué entendería él o qué significaría él, cuál es un atentado terrorista, lo primero que le va a venir a la mente es colocar una bomba. Es decir, hemos visto los ejemplos de Atocha en Madrid, Inglaterra, bueno, las Torres Gemelas, que fue una situación mucho más diversa, pero siempre el artefacto explosivo es el elemento típico de atentado terrorista. Y en ese sentido, cuando
no podemos sostener razonablemente que si vamos a querer provocar un daño a un vehículo, vamos a querer provocar un daño a un banco, a una FP, a una iglesia, vamos a ir y vamos a colocar una bomba. O sea, existen otros medios, un martillo, tirar piedra a los vidrios, cualquier otra forma que es propia una conducta de causar daño, y siempre que existe una vinculación además entre el sujeto activo que provoca este daño y a quién le va a ocasionar el daño. Fiscal, y acá no se da eso. Se me acaba el tiempo. ¿Usted cree que se haya tomado como contexto que si el inculpado quedó con estas graves heridas, se tomó como atenuante esto, las heridas del inculpado, o hubiera sido otro el contexto, ya que no se podría haber enjuiciado si hubiera fallecido? Bueno, yo creo que si hablamos de contexto, sin duda, y volviendo atrás, cuando se realizó la audiencia de preparación del juicio oral, la defensa presentó, dentro de las pruebas que iba a ofrecer durante el juicio oral, un informe pericial que daba cuenta de las lesiones del imputado, y precisamente para alegar en su oportunidad la concurrencia de lo que se denomina en doctrina la pena natural, es decir, los efectos del delito que provocan en el autor del mismo. Sin embargo, esos efectos en ningún caso están contemplados en la legislación, ni como sanción, ni como un equivalente a la pena, de modo tal que un tribunal no podría considerarlo. Al contrario, el artículo 69 del Código Penal, que regula o que le da un margen al tribunal para el establecimiento de la pena, considera el mayor o menor daño provocado con el delito, y acá las consecuencias del delito están a la vista, es decir, hay un mayor daño producto de las mismas lesiones del imputado. Y pongámonos un ejemplo hipotético, si la otra persona que lo hubiera acompañado va con él a colocar artefacto explosivo, lo más probable es que también hubiera resultado lesionado, quizás con la misma gravedad, mayor o menor intensidad. Además, también hablando del contexto, cuando hablamos de la colocación de un artefacto explosivo, no estamos hablando solamente de ese artefacto, hay que tener presente que la sucursal en la cual el imputado Petronelo colocó la bomba, ya con anterioridad había sido víctima de 2 atentados también con artefacto explosivo, ahí mismo, y después de eso un nuevo atentado. Y de los 150 o 148 atentados que han habido en la región metropolitana, prácticamente la mitad son a bancos. Es decir, claramente aquí hay una intencionalidad de manifestar un repudio hacia la institucionalidad bancaria que rige hoy día dentro del país. Termino con lo siguiente. Le llamó la atención las declaraciones de la hermana de Luciano Petronelo, a ver si lo podemos revisar en Twitter o en el sitio de internet, tengo entendido que están, Romina Petronelo, que dice: lamento la desestimación del carácter terrorista de las acusaciones de mi hermano, sí es un peligro para la seguridad de la sociedad, dice. La propia hermana, llama mucho la atención esto. El contexto familiar, tengo entendido que también del mismo imputado estaba dividido. Bueno, ahí hay algunos antecedentes que la verdad prefiero no referirme a ellos. Sin duda llama la atención lo que la persona o la hermana tuiteó. No tengo la certeza que sea efectivamente emanado de ella, pero no me podría referir, pero sí la frase que se coloca en el Twitter es una frase que llama la atención. Perfecto. Cierro con lo siguiente, fiscal. ¿Cuál sería o puede ser finalmente la sentencia que se va a conocer el próximo 15 de agosto? Lo mínimo y lo máximo, los rangos que se manejan. Bueno, por el delito de daño, si lo consideramos individualmente, probablemente concurriendo las circunstancias atenuantes que alega la defensa, las que nosotros no opusimos, pero es una facultad del tribunal, la mínima pena que puede arriesgar son 61 días de presidio menor en su grado mínimo. Respecto del delito del uso de la placa patente perteneciente a otro vehículo, la mínima pena que también podría arriesgar en este caso serían 541 días, y por el delito de infracción a la ley de armas también 541 días, y todos ellos permitirían un cumplimiento alternativo en el evento de que aquello ocurriera. ¿Esto es por la irreprochable conducta anterior del imputado? Claro, considerando la irreprochable conducta anterior del imputado y teniendo presentes los rangos penales, se le pueden dar beneficio alternativo al cumplimiento de esas penas. Es en un escenario. En el segundo escenario que planteó el Ministerio Público, es decir, concurriendo un concurso medial de delito, la pena sería de 5 años y 1 día a 10 años. Perfecto. Muchas gracias, fiscal Guzmán, por esta explicación que nos ha hecho del caso y también las proyecciones que habrían ya para el 15 de agosto. Que tenga Gracias a ustedes buenas noches. por la invitación.